Llamamos ciencia a todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de varios siglos los seres humanos sobre la naturaleza, sobre los astros, los seres vivos, los ríos, en fin, toda una gama de disciplinas dedicadas a explorar el mundo natural. Pero la ciencia es una riqueza común demasiado importante para solo dejarla en manos de unos cuantos, de los científicos. Para saber qué hacer con la ciencia necesitamos también conocer a la ciencia. La ciencia es a su vez un objeto de estudio. Hay preguntas que surgen de mirar a la ciencia misma. Estas preguntas, que llamamos preguntas de segundo orden, se las hacen normalmente individuos que se preocupan por saber cosas sobre el conocimiento. Una de esas preguntas es si el mundo del que nos habla la ciencia es independiente del conocimiento que tenemos de ese mundo, pues. La ciencia está evidentemente condicionada por un entorno político, social, económico y sobre todo histórico. Uno de los aspectos más sorprendentes quizá del trabajo científico es que, por ejemplo, podemos hacer ciencia aunque pertenezcamos a distintas culturas. Yo, que soy mexicano, un francés, un chino, un inglés, podemos hacer ciencia, y es la mejor manera que tenemos de comprendernos y de llegar a algunas conclusiones, pues, ¿no? Al menos como un cierto tipo de intersubjetividad y de diálogo, aunque sea entre distintas culturas y entre individuos de distintas épocas. Una disciplina central para entender un fenómeno tan complejo como la ciencia viene de las humanidades y es la filosofía de la ciencia. Todos los desarrollos en la ciencia y las innovaciones tecnológicas no se dan en vacíos culturales, sino que existen muchos procesos que tienen que ver con el contexto histórico y social en el que se desarrollan, como son el mercado, la academia, los museos, la vida diaria, las artes. La tarea del comunicador de la ciencia es transmitir imágenes adecuadas de la ciencia para ofrecer a la gente una imagen distinta a la que ha estado acostumbrada. Y los filósofos de la ciencia además necesitan acudir a otro tipo de disciplinas, también humanísticas o científicas, todas mirando simultáneamente la ciencia, que discuten unas con otras sobre qué es lo especial de la ciencia, qué es lo bueno de la ciencia, qué es lo peligroso de la ciencia, qué es lo apasionante de la ciencia. El rollo que siempre se considera como científico es algo más de lo que generalmente se piensa que es, ¿no? No nada más son teorías, no nada más son hipótesis. Tiene muchos elementos que generalmente se consideran extracientíficos, como por ejemplo prejuicios morales, políticos, religiosos. Y eso te sirve para vislumbrar lo que están pensando los sujetos de esa época y cómo no nada más piensan en ciencia, sino que en estas discusiones científicas que tú verificas en las publicaciones de estos individuos, puedes ver que están discutiendo por cuestiones que van más allá de la ciencia. El conocimiento que se produce en los estudios de la ciencia no solo nos sirve en un nivel, digamos, teórico, sino también tiene muchas ramificaciones prácticas. Sirve para generar políticas científicas adecuadas, para entender lo que se puede y lo que no se puede hacer, saber cómo es que la ciencia que tenemos hoy ha llegado a ser como es, si sirve, para qué sirve, cómo la podemos criticar. Un grupo de individuos distribuidos en todo el mundo, también en comunidades especializadas, estamos generando propuestas que esperamos ayuden a que en un país como México la ciencia se integre de una manera natural, de una manera robusta, profunda, al entorno, a la cultura. Para las personas que estamos trabajando en el tema de la educación y sobre todo en el tema de la popularización de la ciencia, poder pensar de una manera mucho más compleja la ciencia y la tecnología, no solo general, sino en las condiciones específicas en que se producen en nuestros países, nos ayuda a poder diseñar estrategias que sean mucho más útiles en el trabajo que estamos realizando día a día, no solamente en el trabajo con la gente, con los niños, con los maestros, con el público en general, sino también en el proceso de formulación de políticas en ciencia y tecnología, de poder tener una mirada a largo plazo de qué es lo que queremos con la ciencia y la tecnología, y esto para complejizar esas relaciones entre la ciencia y la sociedad.